Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros estamos bien acá en Pichitraful. Les mandamos un saludo muy grande para todos. Quería compartir con ustedes un pequeño devocional. Si les digo algunas frases como por ejemplo, ufa, no quiero, dame, mío, quiero más. ¿A quién, en quién piensan o a quién les recuerdan estas frases? Bueno, por lo general los que somos papás pensamos en nuestros hijos, ¿no? Ellos muchas veces se quejan y a veces la queja es por falta de agradecimiento, por no darse cuenta de todo lo que sí tienen. Y esto viene, ¿por qué? Porque no están contentos con las cosas que tienen. Em, Cuando era chico, yo por lo general recuerdo que me decían, y a veces lo he repetido a mis hijos también, mira, no te tenés que quejar tanto, tenés que ser más agradecido y tendrías que estar contento porque tenés un montón de cosas que otros no tienen y otros están pasando por situaciones difíciles que vos no las estás pasando. Es fácil decir esto y enseñarlo, lo difícil es ponerlo en práctica. Pero quiero hoy compartir con ustedes sobre el secreto del contentamiento. ¿Y por qué digo que es un secreto? Porque bueno, en realidad no lo digo yo, sino lo dice la Biblia. Muchas personas todavía no lo han descubierto porque en realidad cuesta entender o poder ponerlo en práctica. Son pocos los que verdaderamente experimentaron el contentamiento en sus vidas. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, nos va a decir tres cosas importantes sobre el contentamiento. Pablo, es interesante ver que estaba en una cárcel, estaba privado de su libertad, no podía salir, no podía caminar porque inclusive estaba encadenado a los muros y bueno, quizás estaba en un lugar frío, solo, oscuro, con no tener la posibilidad de bañarse o de comer algo en cualquier momento o de mirar la tele o de usar un celular, ¿no? Pero sin embargo, él escribe a los filipenses y le va a decir tres cosas importantes sobre el contentamiento. En primer lugar, fíjate en el capítulo 4, versículo 11, al final dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Lo primero que Pablo dice es que el contentamiento se aprende. No es algo que Dios me manda o tengo que decirle o pedírselo a Dios, Dios, ayúdame a estar contento. Tengo que aprender sobre el contentamiento. Es como cuando de chicos queríamos andar en bicicleta y entonces me decían cómo hacerlo, pero después tenía que practicar. Cuando somos grandes, tal vez queremos ser buenos padres y leemos libros o pedimos consejos, pero la realidad es que cada día tenemos que en la práctica aprender a ser buenos padres. Bueno, el contentamiento es algo que también debemos aprender. ¿Y de qué manera? Bueno, Dios nos enseña a través de la escuela de Dios, ¿no? Dice en segundo lugar que el contentamiento no depende de las circunstancias. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea que Pablo aprendió el contentamiento no solamente en la abundancia y en los momentos felices o en los momentos en que estaba todo bien, sino que él aprendió por medio de aquellas circunstancias difíciles, injusticias o falta de cosas que tenía en su vida. Nosotros también quizás estemos pasando por momentos a veces donde no entendemos por qué nos pasan estas cosas o por qué no tenemos ciertas cosas. Pero aún en esos momentos es donde Dios nos enseña y quiere que podamos aprender sobre el contentamiento. Y en tercer lugar, y lo más importante, Pablo dice, fui enseñado. Y esa palabra fui enseñado significa descubrí el secreto. Pablo tenía el secreto del contentamiento. ¿Y sabes cuál es el secreto? El secreto está en el versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo no significa que podía hacer todo. Todo significa que aún todas las cosas que Dios espera de nosotros en su voluntad son posibles por medio de la fuerza que tenemos de Dios en nosotros. Todo es que si Dios quería que Pablo fuera libre de la cárcel, Pablo sabía que podía quedar en libertad por el poder de Dios que estaba también en él.
Y si Dios quería que Él se quede en la cárcel y sufriera aún todavía más padecimientos, Él sabía que podía soportarlos porque el poder de Dios lo fortalecía. Fortalecer, esa palabra significa colocar dentro de. Y el poder de Dios fue colocado en nosotros en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. En Efesios 4, a partir del versículo 14 hasta el 20, Pablo va a decir: por esta causa doblo mis rodillas, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Él quería que fuéramos plenamente capaces de entender el amor de Dios, de tal manera que Cristo habite en nuestros corazones, y dice después: y sea fortalecido en vosotros el hombre interior. Y termina diciendo en el versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder sobrenatural que está al alcance de todas las personas, pero son solo unos pocos los que se animan a recibir a Cristo en su corazón y a poder vivir de acuerdo a su voluntad, contentos con lo que tienen, contentos aún en medio de las circunstancias difíciles, porque no solamente confían en Cristo como su Señor y Salvador personal, sino que confían en Él también, aún en esos momentos difíciles. ¿Cómo estás? ¿Estás contento o estás triste? ¿Estás pasando por momentos difíciles, por situaciones que no entendés? Quizás sea un buen momento para darle gracias a Dios, para estar contento, aún en medio de todas esas cosas. Y si no, tal vez sea un momento para aprender de Dios, para buscar a Dios, para buscar lo que Dios tiene con todo esto que te está pasando, y en medio de todo esto, darle gracias a Dios y aprender un poco más del contentamiento. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Perdonanos porque muchas veces nos quejamos, te agradecemos por todo lo que tenemos, aún aquellas cosas que no tenemos también, y queremos seguir aprendiendo aún en la abundancia y en la necesidad y en todas las cosas que nos pasan, del contentamiento y de ese amor tan grande que tenés para nosotros. Te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.